La vida. ¿Qué es a final de cuentas? La vida es una ruleta de la fortuna, que no para. Sigue dando vueltas, vueltas y vueltas. A veces te da sorpresas gratas, otras algo agridulces. El único momento que esta ruleta deja de girar es cuando das tu último aliento de vida. Ahí se define lo que queda de tu alma, a dónde va y qué será. En ese momento, un poder superior ve lo que has hecho y te da el premio que mereces. Así fue la vida de una persona común, la cual la vida lo trató muy bien, pero la desaprovechó. Su nombre en este punto no importa. Lo que importa es lo que lleva dentro. Había nacido en el seno de una familia adinerada, con todos los privilegios que alguien desearía. Pero la vida no deja a nadie sin sufrimiento, y a él le tocó la pérdida de su hermana menor, la cual amaba con locura. La pérdida de ella lo afectó en el fondo de su corazón. Después del terrible incidente nunca volvió a ser el mismo. Algo dentro de él se rompió, y nunca volverá a recuperarlo. El chico había crecido y se había formado, hecho y derecho en todo un hombre. El problema es que se educó en la codicia, la brutalidad y sin respeto alguno por la vida y suerte de los demás. Pero dicen por ahí que alguien no cambia hasta que algo o alguien lo enderece, y eso fue lo que pasó. Era una noche oscura y corría. Corría como si no hubiera mañana. Y si no seguía corriendo, para él ya no existiría. Corría y si tropezaba se volvía a levantar. No importaba cuánto doliera o cuánto sangrara. Paró de correr. Ya sabía lo que le iba a tocar. Era mejor en los casos de la muerte. Se acostó en el suelo, cerró los ojos para no morir. Volvió a vivir el mismo día, el 19 de noviembre de 1993. Se había levantado triste, amargado y tan duro como cualquier otro día. Pero al levantarse empezó a llorar. Varios minutos después empezó a tirar todo al suelo y a gritar como un maniático. Al ver el cuadro de la mesa de noche que estaba roto, reaccionó. Y el cuadro de la pequeña Ruth se había roto en pequeños pedazos de cristal. Besó la foto en medio de la frente de su hermanita, la puso en su billetera y se puso el mejor traje que tenía. Era las 9 de la mañana y recién salía de la casa después de haber pateado hasta el perro. Cogió el carro y salió a la iglesia de San Juan del Perdón, donde estaba el cuerpo de la niña enterrado 5 metros bajo tierra. Ese día se iba a celebrar el 16º aniversario de la muerte de la pequeña Ruth. Todo lo que quedaba de la familia se encontraba en el funeral. El resto de la misma se encontraba separada, muerta o simplemente se había ido. Se fueron sin dejar rastro y dejando toda la familia en el borde del abismo. Lo habían abandonado. Los habían abandonado como todos la abandonan las primaveras. La misa comenzó, mientras él seguía absuelto en sus pensamientos por largo tiempo. Después de la misa, las campanas empezaron a sonar en pésame a la familia, pero ninguno sintió alivio. Después del velorio se le llevó flores a la tumba de la chiquilla. Solo con un ramo de claveles, las flores preferidas de su hermanita, se quedó velando toda la tarde. Empezó a gritar, a maldecir a todo el mundo, incluido a él. No paraba de zapatear, gritar y romper, tal cual niño malcriado. Se sentó y empezó a maldecir a Dios porque se llevó todo lo que a él le importaba, y con ella se había llevado su corazón. El pobre triste hombre empezó a sentir mareado. La cabeza le daba vueltas como en una montaña rusa. Cayó de espaldas al piso y creyó que empezaba a alucinar, pero no fue así. Con la vista nublada vio una sombra. Era una sombra alargada, tan negra como la noche, y con unos ojos de color rojo, tan rojos como la sangre de un peregrino. No sabía si la sombra lo miraba a él o él a la sombra. Las miradas se juntaron por un segundo antes de que el hombre pudiera reaccionar. Empezaron a gritar pensando que alguien los iba a escuchar, pero que despertara de su horrible pesadilla. La sombra desapareció detrás de la tumba más alta de la parte del cementerio. La sombra se había ido, y él se pellizcó, pero no pasó nada. Solo lo preocupó aún más. El viento soplaba fuerte y el sol ya empezaba a ocultarse detrás de las montañas. Él sabía que algo se aproximaba. Después de varios minutos viendo de un lado al otro, buscando alguna señal, se quedó helado al sentir algo detrás suyo. Le entró el pánico, le heló la sangre y el corazón mismo se le salía por el pecho. A lo lejos se oía un aullido de algún lobo de montaña y el crujido de las hojas.
La cosa que estaba detrás de él crecía cada vez más, creando un ambiente de tensión. No sé de dónde cogió valor para correr y no parar. Siguió corriendo hasta que se quedó sin aliento, pero la adrenalina lo controlaba. Corría, caía y seguía corriendo, y varias veces así. Finalmente se rindió. La cosa lo iba a atrapar, sea lo que sea. Prefería morir con honra antes de seguir corriendo como un cobarde. La vida, o el destino, esa ruleta de la suerte que estaba cobrando todo lo que había hecho en el pasado, que todas sus acciones serían recompensadas con la misma moneda, que lo devolverían todo. Empezó a reír. ¿Qué más podía hacer cuando estaba todo perdido? Por fin la cosa estaba de nuevo detrás suyo. Levantó la cabeza, respiró fuerte y dio una vuelta con la hombría que le sobraba. ¿Qué quieres de mí?, exclamaba el personaje. No tengo nada más de lo que ves. No valgo nada. La sombra que le acecha le viene cada vez más cerca y lo hace tumbar. Un dedo huesudo le atraviesa el pecho y siente llegar a lo más profundo del corazón. Ahí no hay nada, decía furioso. ¡Nada! ¿No entiendes? El destino me quitó todo lo que más me importaba, la razón de mi vida. La sombra empieza a dar vueltas alrededor de él, mientras los ojos de sangre le seguían. El hombre agonizando vuelve a preguntar, ¿qué quieres de mí? La sombra empieza a responderle con una voz ronca y aterradora. Cambia y olvida. ¿Cómo podía olvidar si era el peor error que había hecho en toda mi vida? La sombra desaparece, el cementerio también. Se da cuenta que está en su vieja cuadra, cerca del tren. Los niños jugaban y saltaban mientras los adultos conversaban de la vida. ¡No!, empieza a gritar el hombre. ¡Sácame de aquí! ¡No puedo ver eso! ¡Sácame de aquí ahora! Él no comprendía que era demasiado tarde. El tren ya mismo iba a pasar. El niño se veía a lo lejos. Flaco como él solo, se va con un par de amigos. El niño no se calcula más de unos 10 años. Le da un beso en la frente de la niña de unos 4 añitos, chiquita. Estaba con los juguetes en el patio trasero de la casa. El tren se puede oír y se ve el humo acercándose. El niño se aleja y la niña se levanta para ver las vías ferroviarias. Se oye un grito y todos se dan la vuelta. El niño flacucho ya sabía lo que iba a ocurrir. Iba corriendo como un león hacia el tren. Ya no podía hacer nada. La bebé estaba machucada en dos, intentando rescatar su peluche. La niña no paraba de salir sangre y el corazón paró. No, a ella no, dijo entre sollozos el pobre hombre. ¿Por qué a Ru? ¿Por qué a ella? Sus ojos están abiertos, y murió con una expresión parecida a una sonrisa. Aunque ya intentaran vendarla, no podían recuperarla. Se había ido una vida mejor, en la cual no tenga que ver de nuevo sus heridas. Todo el pequeño pueblo, considerado como familia, sintieron mucho la partida de Ru. Tan chiquita, se había muerto con el corazón más puro de este planeta. El tiempo se fue encargando de sanar las heridas de los corazones, pero no podía hacer nada cuando la parte del corazón se va, se suma. El hombre regresa al cementerio justo enfrente de la tumba de su hermana. Si ella estuviera aquí, hubiera cumplido 20 en 2 semanas, se dijo a sí mismo con el nudo en la garganta. Ella era la mujer más hermosa del mundo. Me acuerdo cuando sonreía, de sus cabellos rizados. Siempre iba feliz y ganaba el cariño de todos por su astucia, bondad y espontaneidad. La quiero, y no había un segundo que pase sin pensar en ella. Si no la hubiera dejado sola, no estuviera celebrando su aniversario de muerte, tal vez su cumpleaños o su boda. Pero ¿por qué me muestras esto, si sabes que me duele mucho verla, y peor sin aliento? Su sombra reaparece y empieza a decir en tono mucho más agudo y dulce. No fue tu culpa, fue mi imprudencia, hermanito. Él se vira, para ver si estaba alucinando. Era ella, la chiquita a la cual amaba con locura. Ru, ¿eres tú? El tímido hermano mayor. La niña siente, y el hermano va volando a abrazarla, pero las manos traspasan el cuerpo. No eres más que una ilusión, dijo llorando, pero sigo amándote como el primer día que tuve entre mis brazos y me parecía que sonreías. Te amo mucho, mi monstruito verde, y nunca dejaré de hacerlo. Ru, con su carita tierna, respondió que no tenía que hacerlo. No tenía que abandonarla de nuevo. Pero, ¿qué me estás diciendo? Ru le explicó que solo tenía que cerrar los ojos,
y seguirla no importaba a dónde. Chiquitica de mi corazón, ya mis heridas fueron suficientes para no hacerlo, pero dime una cosa, ¿la muerte tal vez duele? Ro empieza a reír por lo bajo. Hermanito, la muerte es solo un segundo, solo una lágrima más. Esta vida dura por sí, las tristezas te van consumiendo poco a poco, cada vez torturándote más. Esta vida es un limbo, nadie sabe lo que será hasta que finalmente muere. La gente se preocupa por las cosas que es muy poco probable que pasen y no disfrutan de las maravillas de esta vida. Cuando mueren sus propósitos de este mundo, no estaban hechos, ya la vida pasa. Pasas tu vida diciendo que serás y volviendo a ver los recuerdos. ¿Y sabes otra cosa, hermanito? Lo que más duele en esta vida son las memorias. La mente recuerda lo que debe olvidar y cambia todos los recuerdos alegres y transforma por dolorosos. La vida también es alegre, la cual te permite sentir amor. No te hablo del amor pasajero, sino del amor a uno mismo se proporciona. Dolerá, ¿para qué te miento? Morir duele, pero realmente no es el dolor físico, solo es el dolor del alma, porque si no completas lo que has hecho en esta vida, te va a doler mucho dejarlas incompletas. Él respiró hondo y recordó, era verdad lo que decía Ro, las memorias duelen demasiado. No, no tengo nada aquí, respondió el hombre sin dudarlo. Solo te tenía a ti, a mamá y a mí. Te marchaste y dejó de vivir. Era una muerte en vida más, mamá. Nos vamos, no tengo nada importante que resolver. Ahora Ru empieza a susurrar palabras incomprensibles. El hombre sintió que se abría el pecho y su último aliento se iba. Bajo una noche clara, solo su cuerpo abandonado en medio de un cementerio. Ese era yo. Mi propia vida, mi propio error, el cual cometí y no fue culpa mía. Hasta el fin, o bueno, un principio para mí, junto a mi chiquitica, un monstruo verde que me salió de una eternidad sin ella. La vida me había dado una oportunidad más de ser feliz, de apreciar lo que era esta vida y lo que no fue, de emprender mis errores y de lo que no hice, de cómo era, de cómo voy a ser, y me devolvió un angelito de mi guarda. Gracias, hermanita.